Trabajo de investigación, redes privadas virtuales con OpenVPN. Integrantes: Omar del Llano Ramírez, Martín Elizalde, Luis Manuel González Gutiérrez, Pedro Ulloa Ramírez, Jessica Karen Vázquez Neve Villaseñor. Antecedentes: la humanidad siempre ha tenido la necesidad de comunicarse, algunas veces de manera privada o confidencial. La comunicación privada o se refiere a aquella que solo va dirigida a un número determinado de personas. Por otro lado, la confidencialidad es la propiedad que permite que este tipo de comunicación sea posible, garantizando que la información es accesible solo para aquellos autorizados a tener acceso. En el ámbito de la seguridad informática, la confidencialidad se entiende como la protección de datos y de información intercambiada entre un emisor y uno o más destinatarios frente a terceros. A lo largo de los años, las personas han buscado formas de comunicarse confidencialmente utilizando mecanismos de cifrado y ocultación de la comunicación. Al evolucionar la comunicación entre las personas y con la llegada de las redes de computadoras, estos métodos de intercambio de información privada se fueron proteccionando, llegando así a los enlaces privados. Enlaces privados. Los enlaces privados se caracterizan por brindar seguridad en la transmisión de datos de extremo a extremo. Se valen siempre de una red de transmisión y/o de conmutación para conectar las partes. Estos enlaces pueden ir desde los 9600 bits por segundo en el caso de una conexión conmutada usando un módem análogo de 9600 bits por segundo, hasta el orden 1 de los gigabits por segundo usando redes ópticas con equipos de transporte de última generación o multiplexores DWDM. Las redes de computadoras utilizan los enlaces privados para interconectarse a través de las grandes distancias geográficas. Antes de la aparición de las VPN existían dos tecnologías de enlaces WAN, los enlaces dedicados y los enlaces conmutados, tal como se muestra en la siguiente figura. Para entender las redes privadas virtuales VPNs, primero hay que entender tres conceptos fundamentales: la red pública, la red privada y la red virtual de área local, VLAN. Red pública, red privada y red virtual de área local. Una red pública es aquella que puede utilizar cualquier persona, pagando una cuota al proveedor que da el acceso a este servicio. Por ejemplo, Internet. En este tipo de red se comparten los recursos y es el operador o proveedor el encargado de su administración y control. En la siguiente imagen se ejemplifica un diagrama general de una red pública. Red privada. Una red privada es aquella a la que solo los usuarios preautorizados a conectarse a la red pueden tener acceso. En este tipo de red, si bien se hace uso de algunos elementos proporcionados por los operadores, la mayor parte de sus elementos son privados. El usuario dispone en todo momento de los recursos de la red para su uso exclusivo y es él quien está encargado de su administración y control. En el siguiente esquema se muestran las ventajas y desventajas de una red privada. Red de área local virtual. Una red de área local virtual, VLAN por sus siglas en inglés, es aquella que facilita la administración de la red, permitiendo fragmentar la red definiendo grupos lógicos de usuarios independientemente de su ubicación geográfica. Una red de área local virtual puede entenderse como un grupo de estaciones posiblemente en varios segmentos físicos de una LAN, que no está limitado por su localización física, pudiéndose comunicar las estaciones como si estuvieran en la misma LAN. Actualmente se puede definir 4 tipos de redes virtuales descritos en la figura 4. En el siguiente esquema se muestran los 4 tipos de redes virtuales que existen. La red virtual basada en puertos forma parte de una serie de puertos de un conmutador, de forma que cada puerto da servicio a una máquina o a un grupo de estas. La que está basada en aplicaciones está formada por usuarios de una misma aplicación. La red virtual basada en direcciones IP es la que agrupa estaciones de trabajo en función de sus direcciones de red IP, estableciendo diversas subredes. Y por último, la red virtual basada en direcciones MAC agrupa estaciones de trabajo en función de su dirección física MAC, utiliza una tabla para relacionar grupos de estaciones con redes virtuales. Red privada virtual VPN.
Las redes privadas virtuales, VPN por sus siglas en inglés, están muy relacionadas con las redes de área local virtuales. Sin embargo, las VPNs, a diferencia de las VLAN, se establecen en Internet. Una red privada virtual se puede definir como una extensión de red privada que utiliza enlaces a través de redes públicas como Internet y que posibilita la transmisión de datos como si se tratara de un enlace punto a punto. En la siguiente imagen se ejemplifica de manera general una red privada virtual. El objetivo de una red privada virtual es tener acceso a todos los recursos disponibles en la oficina desde cualquier lugar. En otras palabras, con una VPN, un empleado a distancia puede acceder a la sede de la empresa a través de Internet, formando un túnel seguro entre su PC y un router VPN en la sede. Una VPN sirve para transmitir datos de manera segura por una red que, por naturaleza, no es segura. Los usuarios corporativos que estén de viaje o en sus hogares pueden conectarse con un proveedor de servicios de Internet ISP y comunicarse de manera segura con la red corporativa sin necesidad de conectarse mediante una línea específica con la red corporativa. El funcionamiento de una VPN. Técnicamente, las VPN se realizan por medio de un protocolo de túnel que consiste en envolver los paquetes en el origen y desenvolverlos en el destino, de tal forma que parezca que sean locales. Pese a haber viajado a través de otra red de tránsito, funcionalmente el cliente no percibe la diferencia entre estar conectado a la red corporativa y estar conectado virtualmente. En esta imagen se observa cómo es el funcionamiento de una VPN a través del servidor VPN y el cliente VPN. Este túnel se crea entre dos extremos, entre dos servidores VPN o entre un cliente y un servidor VPN, los cuales se ponen de acuerdo en los protocolos de túnel a utilizar antes de empezar a transmitir datos. Cuando se envían los datos por el túnel, la trama o paquete se encapsula dentro de otro paquete que ofrece funciones de seguridad e integridad del contenido. Una vez que los datos llegan al extremo opuesto, se extraen los datos útiles de estos paquetes y se procesan como si se hubiese recibido directamente desde la misma red de área local. Para que el enlace sea privado, los datos enviados son cifrados, con lo que se garantiza su confidencialidad, ya que los paquetes pueden ser interceptados en la red exterior, pero son difícilmente descifrables y no se poseen las claves de cifrado. De este modo, un enlace sobre un medio compartido en el cual los datos son encapsulados y cifrados se conoce como una conexión de red privada. Tipos de VPN. De acuerdo a la guía de estudio de CNNA versión 3.1 de Cisco, existen tres principales tipos de VPN. VPN de acceso. Brinda acceso remoto a un trabajador móvil y a una pequeña oficina hogareña, SOHO, a la sede de la red interna o externa mediante una infraestructura compartida. Las VPNs de acceso usan tecnologías analógicas de acceso telefónico RDSI, línea de suscripción digital DSL, IP móvil y de cable para brindar conexiones seguras a usuarios móviles, empleados a distancia y sucursales. Las redes internas VPN conectan a la oficina regional y remotas a la sede de la red interna mediante la infraestructura compartida, utilizando enlaces dedicados. Las redes internas VPN difieren de las externas, ya que solo permiten el acceso a empleados de la empresa. Por último, las redes externas VPN conectan a socios comerciales a la sede de la red mediante una infraestructura compartida, utilizando enlaces dedicados. Las redes externas VPN difieren de las internas ya que permiten el acceso a usuarios que no pertenecen a la empresa. Ventajas de la VPN. Ofrecen conectividad segura y confiable en una infraestructura de red pública compartida. Otra ventaja es que por medio de las VPN, las compañías pueden reducir sus costos de conexión manteniendo un único acceso WAN para cada oficina remota mediante una conexión a Internet. ¿Qué es OpenVPN? OpenVPN es un producto de software creado por James Jonan en el año 2001 y que ha estado mejorando desde entonces. OpenVPN es un software que permite crear conexiones VPN SSL con todas las características que implementa OSI, capa 2 o 3 de extensión de red segura, utilizando el protocolo estándar de la industria SSL-TLC. Soporta métodos flexibles de autenticación del cliente basada en certificados, tarjetas inteligentes y o credenciales de usuario contraseña y permite políticas de control de acceso de usuarios o de un grupo específico mediante las reglas del firewall aplicadas a la interfaz VPN virtual. OpenVPN no es un proxy de aplicación web y no funciona a través de un navegador web. OpenVPN 2.0 amplía las capacidades de OpenVPN 1.x o en adelante, al ofrecer una solución escalable del modo cliente-servidor.
lo que permite que múltiples clientes puedan conectarse a un proceso del servidor OpenVPN en un solo puerto TCP o UDP. OpenVPN puede funcionar de varias maneras, una de ellas punto a punto, punto a multipunto y en modo puente. Una manera de punto a punto solo realiza una conexión segura entre dos equipos. Esta conexión puede usarse para compartir archivos entre dos equipos en Internet. La manera de punto a multipunto permite conectar a diversos dispositivos a un servidor OpenVPN, el cual permitirá redirigir las peticiones remotas a una red interna a través de una red como Internet. El uso de este modo es factible para dar acceso a aplicaciones dentro de una red local a equipos que se encuentren en alguna parte de Internet. El modo puente de OpenVPN permite crear conexiones entre dos redes remotas, de tal forma que OpenVPN funciona como gateway de un punto y otro para poder unificar las redes. Esto es muy factible cuando se tienen oficinas remotas y se desea unificarlas. Una de sus ventajas se da para las aplicaciones de voz sobre IP, bases de datos, etc. Seguridad en OpenVPN. OpenVPN tiene dos modos considerados seguros, uno basado en claves estáticas precompartidas y otro en SSL/TLS usando certificados y claves RCA. Cuando ambos lados usan la misma clave para cifrar y descifrar los datos, estamos usando el mecanismo conocido como clave simétrica, y dicha clave debe ser instalada en todas las máquinas que tomarán parte en la conexión VPN. Cifrado simétrico y claves precompartidas. Cualquiera que posea la clave podrá descifrar el tráfico, por lo que si un atacante lo obtuviese, comprometería el tráfico completo de la organización, ya que tomaría parte como un integrante más de la VPN. Cifrado asimétrico con SSL/TLS. SSL/TLS usa una de las mejores tecnologías de cifrado para asegurar la identidad de los integrantes de la VPN. Cada integrante tiene dos claves, una pública y otra privada. La pública es distribuida y usada por cualquiera para cifrar los datos que serán enviados a la contraparte, quien conoce la clave privada, que es la única que sirve para descifrar los datos. El par de clave pública-privada es generado a partir de algoritmos matemáticos que aseguran que solo con la clave privada es posible leer los datos originales. El día que alguien encuentre algún defecto a ese algoritmo, todos aquellos conectados a Internet estarán comprometidos en forma instantánea. Es de destacar que la clave privada debe permanecer secreta, mientras que la clave pública debe ser intercambiada para que nos puedan enviar mensajes. Ventajas de OpenVPN. Provee seguridad, estabilidad y comprobados mecanismos de cifrado sin sufrir la complejidad de otras soluciones VPN. Posibilidad de implementar dos modos básicos en capa 2 o capa 3, con lo que se logran túneles capaces de enviar información en otros protocolos no IP como IPX o Broadcast NetBIOS. Protección de los usuarios remotos. Una vez que OpenVPN ha establecido un túnel, el firewall de la organización protegerá el laptop remoto aun cuando no es un equipo de la red local. Por otra parte, solo un puerto de red podrá ser abierto hacia la red local por el remoto, asegurando protección en ambos sentidos. Otras ventajas de OpenVPN son las conexiones. Pueden ser realizadas a través de casi cualquier firewall. Si se posee acceso a Internet y se puede acceder a sitios HTTPS, entonces un túnel OpenVPN debería funcionar sin ningún problema. El soporte para proxy funciona a través de proxy y puede ser configurado para ejecutar como un servidor TCP o UDP, y además como servidor, simplemente esperando conexiones entrantes, o como cliente, iniciando conexiones. Solo un puerto en el firewall debe ser abierto para permitir conexiones, dado que desde OpenVPN 2.0 se permiten múltiples conexiones en el mismo puerto TCP o UDP. Las interfaces virtuales TUN0, TUN1, etc. permiten la implementación de reglas de firewall muy específicas. Otras ventajas de VPN son todos los conceptos de reglas, restricciones, reenvío y NAT10 pueden ser usados en túneles OpenVPN. También tiene una alta flexibilidad y posibilidades de extensión mediante scripting. OpenVPN ofrece numerosos puntos para ejecutar scripts individuales durante su arranque. También brinda soporte transparente para IPs dinámicas. Se elimina la necesidad de usar direcciones IPs estáticas en ambos lados del túnel. No tiene ningún problema con NAT, tanto los clientes como el servidor pueden estar en la red usando solamente IPs privadas. La instalación es sencilla en cualquier plataforma. Tanto la instalación como su uso son increíblemente simples. También se basa en un excelente diseño modular con un alto grado de simplicidad tanto en seguridad como de red. Desventajas de OpenVPN. No tiene compatibilidad con IPsec,
que justamente es el estándar actual para soluciones VPN. También tiene falta de masa crítica. Todavía existe poca gente que conoce cómo usar OpenVPN. Al día de hoy solo se puede conectar a otras computadoras, pero esto está cambiando, dado que ya existen compañías desarrollando dispositivos con clientes OpenVPN integrados. Para este trabajo nos basamos en las referencias que se muestran aquí. A continuación mostraremos de manera práctica la instalación y configuración de OpenVPN sin Access Server y con Access Server. Por su atención, gracias. Ahora vamos a la parte de la configuración del VPN con OpenVPN. Podemos acceder a un servicio de VPN de dos maneras. Uno es instalando todo el servicio dentro de tu computadora o de un servidor dedicado, o otra es poder utilizar el servicio que nos ofrece OpenVPN, el cual se llama Private Tunnel. Nosotros lo vamos a hacer de las dos maneras para que vean cómo se pueden realizar. Private Tunnel pues básicamente es un servicio que OpenVPN nos ofrece para poder acceder a una VPN que ellos ya tienen instalada. Esta es de forma gratuita y también hay una de paga. Obviamente pagando vas a tener mayores beneficios. Esto ya dependerá de ti si lo quieres contratar o no. O sea, bueno, primero entras a la página de OpenVPN, cuál es openvpn.net. Ya que estás ahí adentro, es muy sencillo. Solamente antes que nada tienes que bajar el cliente. Aquí ya escoges si tienes una Windows o un Mac, depende de tu sistema operativo. Obviamente, bueno, yo me bajé el de Windows y aquí me lo bajé y lo instalé en mi computadora. Básicamente lo que hace, bueno, es instalarte dentro de tu barra de inicio, aquí, un icono que dice OpenVPN. Entonces, antes que nada, le das clic derecho y ya le das en Connect to Private Tunnel. Te va a aparecer esta pequeña ventanita. Aquí puedes ver que te está pidiendo el username y el password. Obviamente, pues todavía no los tienes, entonces vamos a darlo de alta. Lo primero que tienes que hacer es irte a Private Tunnel y ya, como puedes ver, es bien sencillo el formulario. Nada más te pide tu email, que lo repitas, y tu contraseña. Bueno, pues acabo de dar de alta uno y te va a pedir que confirmes tu dirección de email. Ya aquí nada más lo confirmas, te va a llegar un mail para que lo confirmes. Y bueno, entonces nos vamos a registrar. Como puedes ver, estoy en la página de Private Tunnel. O sea, básicamente no he hecho nada más. Ya que te hayas registrado, pones aquí tus datos con los cuales te registraste. En este caso voy a poner los míos. Y bueno, esta es el portal principal por una forma llamado. Aquí ya puedes, esta es la parte de la administración. Como puedes ver, aquí te está diciendo que no estás conectado o que no hay nadie conectado. Entonces aquí le damos en Connect. Y lo que va a hacer es pedirnos otra vez la parte de la autenticación. Como puedes ver, pues está verificando que sea tu contraseña y tu password, todo bien. Y bueno, ya lo está verificando y te está teniendo tu login, lo está configurando y te está asignando una IP. Todo eso se va a ver reflejado aquí, dentro de tu VPN. Como puedes ver aquí también está cambiando en la barra de inicio todo lo que está pasado y solito, ya como pueden ver, ya se conectó. Ya tiene aquí la parte de la conexión. O sea, ni siquiera te deja conectarte. Ya como puedes ver aquí, en la parte de abajo tiene los datos con lo que te acabas de conectar. Vaya, ya simplemente ya estás en la VPN. O sea, como pueden ver es sumamente sencillo. O sea, no tuvimos que haber hecho nada. Y ahorita empezamos a navegar a través de la VPN. O sea, ya estamos navegando a través de VPN. Ahora solamente tenemos 100 megabytes disponibles y podemos utilizar dos usuarios, porque tenemos obviamente la parte gratuita. Pero pues, si ya lo quieres comprar, pues nada más compras una licencia de mayor tiempo y con mayor capacidad. Básicamente es la forma sencilla. Y ahora vamos a ver la que sería un poco más compleja, ya que tienes que instalar dentro de tu computadora pues lo que es el servidor VPN, el cual pues también VPN nos ofrece esta solución. Entonces vamos a ver cómo se haría, ¿verdad? Dentro de VPN Solutions podemos ver que tenemos diferentes opciones.
Al que nos interesa en este caso es lo que es software package, ya que esto trae todo lo, digamos, el servidor ya precompilado, así que vamos a seleccionarlo. Bueno, aquí podemos ver los diferentes sistemas operativos, en este caso la distribución. Bueno, yo lo voy a instalar dentro de un Ubuntu, así que lo voy a seleccionar. Cada quien ya sabrá cuál escoge. Bueno, aquí tenemos las diferentes versiones. Voy a escoger la de 64 bits, el Ubuntu 10. Y bueno, ya que me lo bajé, a mí me generó este D. Bueno, ya nada más lo voy a compilar. Ya digamos, ya está precompilado y lo voy a instalar. Obviamente ya dependiendo de tu versión o de tu sistema operativo lo ejecutarás de diferente manera. Digo, aquí ya se instaló, como podemos ver. Digo, la verdad es que no tiene nada de dificultad. Vemos que se está ejecutando sus diferentes paquetes, instalando lo que tenga que hacer. Nada, nos vamos a esperar a que termine. Como vemos ya terminó, básicamente fue muy rápido. Y lo que vamos a hacer ahora es entrar a una consola de comandos y ejecutar este archivo, así como tal. Este lo que va a hacer es todo el archivo de configuración. Aquí vemos que ya tiene uno instalado, entonces le vamos a dar delete para borrar todo lo que ya tenga instalado ahí. En este caso es porque yo ya tenía uno configurado. Aquí le vamos a dar sí para, bueno, es básicamente las políticas de uso. Le vamos a dar sí en este caso. Y bueno, aquí lo que nos está diciendo es que este va a ser como que el primer servidor al que todos van a acceder, digamos de manera principal. Le vamos a dar sí por default. Aquí le vamos a dar el tipo, bueno, qué interfaz va a ocupar. En este caso voy a ocupar la WLAN 0 que ocupa la 2, el puerto 943 por default. Solamente le damos un enter. Aquí tú le puedes cambiar, o sea, tú sabrás qué puerto se abre. Aquí es el puerto que va a estar accediendo la conexión. Este va a ser si vas a querer que todo el tráfico que venga desde un router sea redirigido a tu VPN. En este caso por default es que sí. Y todo el tráfico de los DNS también. Y bueno, aquí quiere decir que vamos a darle por default que no. Esto es si quieres que se autentifique a través de una base de datos. Aquí tendrás que configurarle algo más. Entonces le vamos a decir que no porque no nos interesa. Bueno, aquí le decimos que sí por default para que el admin sea OpenVPN. Ahorita veremos qué significa esto. Y bueno, aquí como no tenemos ninguna número de serie, le damos que lo dejamos en blanco y que se instale. O sea, básicamente son archivos muy sencillos para configurar. Y como vemos aquí nos genera dos ligas a las cuales tenemos que acceder. Una para el admin y el otro como cliente. Entonces vamos a nuestro navegador y la metemos. Aquí tenemos, bueno, porque el certificado no lo conoce, no está bien cifrado, no sé. Y bueno, ya podemos ver que está accediendo. ¿Con qué nombre? Con el de OpenVPN. Aquí le damos OpenVPN y el password es por defecto el que tienes como root. Entonces, una vez que se hace esto, ya tenemos, digamos, esta es tu administración del servidor. O sea, como ves es muy rápido, no tienes que haber hecho mucho, casi fue puro enter y enter. Entonces aquí tenemos una parte de los logs, del status. Aquí tienes toda la parte de configuración. Puedes detener el servidor si tú quieres, eh, la dirección del servidor, qué puerto se está ocupando, las licencias. Aquí nada más ahorita te permite dos usuarios. Y bueno, o sea, básicamente ya lo tendrás que configurar dependiendo de tu necesidad. Entonces ahí tienes que dar de alta a usuarios si quieres poner más personas. O sea, como ves es muy fácil. O sea, no tiene gran ciencia ni complicación. Entonces, cuando ya quieres entrar desde tu cliente, a las personas que se quieran autentificar le das esta liga. Esta liga que va a ser para que puedan ingresar desde el cliente, es decir, los que quieran acceder. Entonces voy a usar ahorita este de OpenVPN y ya dependiendo de tu sistema operativo vas a bajar el que te convenga para Windows, para Mac o para Linux, obviamente para poder realizar la conexión y se conectará tal y como lo hizo a través del Private Tunnel. O sea, básicamente esto es todo, o sea, no requieres nada más y es muy intuitivo. Y bueno, o sea, lo puedes hacer desde tu casa sin ninguna complicación o siguiendo esta guía.